para establecer y determinar el valor de los documentos. Según lo que tenemos establecido en la legislación nacional y según la tradición archivística costarricense, la valoración se hace aplicando, digamos, dos valores, los valores primarios y los valores secundarios. El valor primario es el que normalmente damos en las organizaciones, ¿verdad? Porque identificamos que los documentos tienen algún valor para la administración o un valor financiero contable o un valor legal. eh, y los valores secundarios se establecen desde entes superiores. En nuestro país, la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos es el que tiene la competencia de determinar estos valores secundarios, y el valor secundario se refiere a documentos que tienen un valor informativo, testimonial o histórico, y entonces los convierte, digamos, en documentos de conservación permanente porque tienen algún valor científico-cultural. ¿Ok? Eso es lo que normalmente se desarrolla eh, con la tradición que aplicamos en nuestro país. Yéndonos un poquito más allá, y qué es lo que vamos a aprender a hacer en este curso, es haciendo el análisis desde la macrovaloración, que va más allá y asigna un valor social a los documentos a partir de ese contexto de la organización y a partir del impacto de la función o proceso en la ciudadanía, en las personas, en las partes involucradas e interesadas en esa función y o proceso. Entonces, este análisis, como les digo, es un poco más amplio y nos permite determinar el valor que tienen los documentos para la ciudadanía, para los usuarios, para los clientes, digamos, de las organizaciones. Entonces, cuando yo valoro, debo hacer todo un análisis de ese contexto y de la serie documental como tal para determinar o establecer plazos de retención. Y los plazos, a partir de los valores de los documentos, yo establezco esos plazos de retención. Y los plazos de retención me dicen que yo voy a mantener en el archivo de gestión 5 o 8 años los documentos, y que en el archivo central o en el archivo institucional los voy a mantener otros 5 o 10 años, por ejemplo. La selección lo que hace es que a partir de esos plazos de retención que se establecieron, yo determino qué series documentales debo transferir, por ejemplo, al archivo central, o qué series puedo eliminar después de haberse cumplido ese plazo de retención. Y a partir de esa selección, ya yo determino si elimino, si transfiero, si corresponde la conservación permanente y tomo otras medidas con respecto a la disposición final de esos documentos. Les repito, la selección es más práctica en el sentido de que ya yo voy directamente con los documentos, con las series documentales, y hago una selección. Voy revisando y, como bien lo dice la palabra, selecciono qué se queda, qué se elimina, qué se transfiere. Y por su parte, en la valoración es algo más intelectual, para lo cual inclusive no es necesario llegar a ver los documentos, ¿verdad? O sea, siempre se recomienda obviamente hacer un análisis de la información de los contenidos de los documentos, pero
la valoración parte de esa identificación archivística y de ese estudio del contexto y del impacto de los documentos en la sociedad o en la ciudadanía para asignarles ese valor. Y ese valor lo traducimos en plazos de retención. Los instrumentos que se utilizan en la valoración son o tablas de plazos de conservación de documentos o valoraciones parciales, según lo que tenemos establecido en la legislación nacional. Y los instrumentos que se utilizan para la selección son otros tipos de instrumentos que normalmente se les denomina, digamos, normalmente se utilizan los instrumentos de disposición final, donde se agregan las columnas del tipo de selección que se aplica. Eso lo vamos a estudiar en el segundo semestre, en evaluación 2. ¿Le quedó un poco más claro, Omar, la diferencia entre ambos? Sí, perfecto, con gusto. Ok, si no hay más dudas, continuamos entonces. Ok, entonces, ¿por qué es que decimos que el término ha evolucionado? ¿Por qué llegamos a hablar de evaluación de documentos como un concepto que ha evolucionado en el tiempo? En nuestro ámbito, digamos, en el ámbito iberoamericano, por decirlo de alguna forma, hemos tenido como diferentes influencias, ¿verdad? Ustedes saben, diferentes tendencias archivísticas que han influenciado la terminología, las metodologías que utilizamos y em, entre 2009 y 2012 se organizó el Foro Internacional de Evaluación de Documentos, FIED, que fue auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos, por el PECOM, que es una comisión del programa del Consejo Internacional de Archivos. Auspició este foro con varios objetivos. Y acá en nuestro país, digamos, ha tenido como un impacto importante en la evolución, como les decía, del concepto de evaluación de documentos a partir del trabajo realizado por este foro. Ahí vemos una imagen de las personas que integraron en su momento este foro. Esta fue una actividad que se realizó en el 2010 acá en nuestro país y no sé si todos identifican ahí a las profesoras María Teresa Bermúdez y a la profesora Raquel Umaña, que en su momento participaron en este foro internacional de evaluación de documentos. Y bueno, ahí hay eh, una representación de países como Argentina, Brasil, Colombia, bueno, Costa Rica con las profesoras Raquel y María Teresa, España, México, Perú y Uruguay. Entonces, como parte de los objetivos que se planteó el FIED, tenemos estos 5 objetivos. El primero era analizar la evaluación de documentos en distintos tipos de instituciones y también soportes para establecer criterios, métodos y técnicas homogéneas en el ámbito iberoamericano, ¿verdad? También se propuso la homologación de la metodología de enseñanza de la evaluación documental en los centros de formación, en especial en los centros universitarios. El tercer objetivo está resaltado en amarillo porque es el que nos interesa rescatar en este momento, que era el objetivo de estudiar y comparar la terminología utilizada en los distintos países. El cuarto objetivo era investigar acerca de los criterios y técnicas de muestreo. Y el quinto objetivo es reflexionar sobre las particularidades que plantea la evaluación de documentos digitales de archivo.
Como parte de este proyecto y a partir de estos objetivos que se plantearon, el FIED tuvo como resultados finales, de forma general, una homologación de los programas de evaluación documental. Obviamente esto tuvo una influencia directa en que los programas de los cursos que se imparten en la actualidad en la carrera de archivística de la UCR, ¿verdad? Utilicen esta base planteada por el FIED. Y de hecho, yo no sé si ustedes saben o si recuerdan el plan de estudios anterior, si lo vieron en algún momento, este curso se llamaba Valoración, Selección y Eliminación de Documentos y con el plan de estudios del 2014 se hizo la modificación a evaluación documental o evaluación de documentos. El tercer objetivo fue homologar, perdón, el segundo resultado en general fue la terminología sobre evaluación documental. Como ustedes vieron en los documentos que analizaron, ahí se ve parte del trabajo realizado por este equipo. El tercer resultado fue los métodos, criterios, enfoques y técnicas para evaluar documentos de archivo y muestreo. Y un cuarto resultado fue el tema de la evaluación de documentos electrónicos o digitales. Puntualmente sobre el objetivo número 3, que es el que nos corresponde en este punto, analizando el tema de la terminología, se logró hacer una comparación de los términos fundamentales relacionados con la materia de evaluación de documentos dentro de la misma lengua castellana y se redactó una única definición de cada uno con la intención de promover su uso. Entonces, obviamente la idea del FIED es que se utilice esta terminología en, digamos, en nuestro, no solamente en la formación de los futuros profesionales en archivística, sino también que sea un punto de referencia para nuestros marcos teóricos conceptuales, para nuestro quehacer profesional en general. Entonces, de hecho, parte de esto es esos insumos esos textos que ustedes pudieron analizar. Entonces, sí, podemos ver cómo el término ha evolucionado a lo largo del tiempo y algunos de ustedes me preguntaron, un par de ustedes me preguntaron que si expurgo era lo mismo que valoración, por ejemplo, o que ahorita evaluación. Entonces, como en este curso nosotros revisamos textos un poquito viejitos, ¿verdad? Porque estamos obviamente conceptualizando y contextualizando todo el tema de la evaluación de documentos como la conocemos hoy, ustedes van a encontrar, y bueno, y todavía hay personas que lo utilizan, ¿verdad? Van a encontrar personas, digamos, profesionales, va a encontrar textos que hacen referencia a la evaluación documental como sinónimo de estos términos. Se habla de expurgo, se habla de selección, se habla de valoración hasta llegar entonces a la actualidad cuando nos referimos a evaluación de documentos y en algunos casos evaluación se, se trata como sinónimo de valoración, pero con la explicación de las diapositivas anteriores, donde les expliqué que más bien la valoración forma parte de la evaluación, creo que les quedó claro, digamos, por qué esta evolución. Entonces, vemos cómo con el pasar de los años el concepto ha ido modificando, se ha ido también como ampliando su ámbito de competencia hasta que podemos decir que la evaluación de documentos es un proceso de la gestión de documentos que se compone de las fases o etapas de valoración, selección y disposición final.
Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y incluso esto obviamente nos puede causar confusión porque en la legislación nacional, todavía inclusive en el reglamento ¿cómo es que se llama? El reglamento ejecutivo, el reglamento ejecutivo de la ley del Sistema Nacional de Archivos, que es como del 2017, me parece, este reglamento. Se utiliza, digamos, mucho el término de selección, por ejemplo, para referirse a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, los comités institucionales de selección y eliminación de documentos. Así es como se llama, ¿verdad? Nosotros hablamos de CISED, hablamos de la CNCED, eh, ¿verdad? CISED, Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, y la CNCED, Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Vean que se sigue refiriendo digamos, al proceso, en realidad se refiere al proceso de evaluación, pero estas comisiones lo que hacen es valorar, no seleccionan y eliminan, porque o sea, no seleccionan ni eliminan ni hacen transferencias, porque al final la selección y la disposición final es competencia meramente de la organización, de la instancia productora y no de una comisión, ¿verdad? No de un órgano colegiado que al final es el que toma las decisiones con respecto a la valoración. Si ustedes analizan las funciones que tienen estos órganos, son funciones relacionadas a la valoración más que a la selección y la disposición final. ¿Estamos claros con esto? Todos tienen claro estas comisiones, saben que existen y las relacionaban con este proceso de evaluación de documentos. Sí, sí, a nivel nacional, vamos a ver lo que dice Noé. Efectivamente, digamos, la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos es un órgano colegiado que tiene un alcance, digamos, a nivel nacional porque es un órgano, digamos, que establece la ley 7202 para que regule esta temática en las entidades que, que regula la ley 7202, ¿verdad? Entonces, esa parte está bien. Sí, bueno, aquí María José, Melissa y Melanie dicen que sí. Entonces, ok, perfecto. Estamos claros con estas comisiones, entonces avanzamos. Bueno, resulta que el FIED detectó que existía un problema de falta de unificación, de poca normalización en los términos que se estaban utilizando. De hecho, si ustedes analizaron bien los documentos, pudieron ver cómo en algunos países se utilizaban términos, ¿verdad? O sea, que se utilizaban términos con una acepción muy diferente a la que se utilizaba en otros países. Entonces, el FIED logra normalizar, ¿verdad? Desde este proyecto enfocado en la evaluación de documentos, logra establecer una serie de definiciones normalizadas y la idea es que nosotros utilicemos estos términos. Entonces vemos cómo la evaluación documental se define como la función archivística que incluye las etapas de valoración, selección y disposición final de las series documentales, que está compuesta por estas tres etapas: la etapa de valoración, la etapa de selección y la etapa de disposición final relacionada con transferencias y eliminaciones.
La valoración documental, entonces, el FIED la define como la primera etapa de la evaluación en la cual se determinan los valores primarios y secundarios de las series documentales. La selección documental la define como la segunda etapa de la evaluación en la que se separan las series documentales a conservar de las que se deben eliminar. Vean que aquí se visualiza cómo es una etapa más práctica, ¿verdad? De separación de lo que conservo, de lo que elimino. Y la disposición final la define como la tercera etapa de la evaluación en la cual se ejecutan los procedimientos de eliminación o transferencia de documentos para su conservación permanente. Aquí tenemos una segunda definición de disposición final porque haciendo una revisión terminológica de la normalización terminológica en las normas ISO, no hay una definición para cada uno de estos, digamos, sino que la definición que aparece es la de disposición final, que dice que es una serie de procesos asociados con la aplicación de decisiones de transferencia, destrucción o conservación de documentos que se documentan en los calendarios de conservación u otros instrumentos. Entonces vemos cómo acá la 15489 nos da una definición un poquito más amplia de lo que es la disposición final, ¿verdad? Y trae a colación el, el uso de los calendarios de conservación como instrumentos para poner en práctica la disposición final. Adicionalmente, yo incorporé esta, es, esta definición, más que definición, en la norma 15489 es todo un apartado de la norma que establece qué es la identificación y la valoración como un proceso de la gestión de documentos, ¿verdad? Entonces, en la versión más reciente de la norma ISO 30300, que está así como recién salidita del horno, les recomiendo que la vayan a consultar. Define la identificación y la valoración como el análisis y evaluación de las funciones y procesos de negocio, el contexto de negocio y el riesgo para determinar los requisitos de los documentos. Si nosotros leemos eso así tal cual está, podríamos pensar, pero esto que tiene que ver con la valoración, y era lo que les decía ahora. La identificación y valoración como una fase intelectual de la gestión de documentos es un proceso mucho más amplio, ¿verdad? Que lo que plantea la norma es, las normas ISO, es que la identificación y la valoración es un proceso mucho más amplio que implica analizar y evaluar las funciones, los procesos, el contexto de la organización y los riesgos asociados a los documentos. Al hacer este análisis, yo voy a determinar los requisitos de los documentos. Y uno de los requisitos de los documentos va a estar obviamente relacionado directamente con los plazos de retención, con el valor de los documentos, con los plazos de retención y obviamente con eh, las medidas de disposición final, ya sea que se eliminen, que se transfieran o que se conserven permanentemente. La norma, la 30300, hace una anotación que es un poquito más grande que esta que les indico acá, pero lo que plantea es
que el concepto de identificación y valoración incluye tanto, tanto la creación, captura y gestión de documentos como la identificación y valoración archivística que se refiere a la disposición final. Entonces, acá queda muy claro, muy claramente definido que la identificación y valoración es un proceso que va más allá de solo asignar plazos de retención, sino que implica lo que les decía, analizar las funciones, los procesos, el contexto y los riesgos para tomar decisiones con respecto a los requisitos de los documentos desde que se crean y se capturan y su proceso de gestión de documentos hasta la disposición final. ¿Ok? Entonces podemos visualizar cómo a lo largo del tiempo el concepto ha ido evolucionando y terminológicamente incluso se va ampliando, ¿verdad? Ya tenemos un concepto de identificación y valoración, ya no aparte la identificación de la valoración, sino que ya los une para hacerlo un proceso más fuerte que permita una creación, captura y gestión de documentos adecuada y obviamente va a tener implicaciones directas en la disposición final de esos documentos. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario hasta acá? ¿Está todo claro? A partir del análisis que hicieron, de las fuentes que consultaron, todo claro. María José dice que bien. Ok, bueno. Profe, ¿cuándo salió esa versión de la norma? La 30300 es de este año. La versión en español es de este año. La versión en inglés creo que era de... la versión en inglés creo que salió en el 2019, pero ya la versión en español es de este año, del 2021. De hecho, es 30300 2021. Omar, sí, obviamente que tienen costos. Recuerden que las normas ISO tienen costos, pero nosotros en las bases de datos del CIFDI tenemos acceso a la base de datos de AENOR y ahí las podemos consultar. Las normas y logueándose, digamos, con las cuentas de la UCR. Obviamente aquí les hago la aclaración, ¿verdad? Que usen estas normas con fines académicos, porque ustedes saben que si las divulgan o hacen un mal uso de ellas, pueden ser, digamos, tener sanciones por los derechos de autor, el copyright y todo esto que es tan riguroso en ISO, ¿verdad? Eh, para que si quieren la vayan a consultar ahí. Yo creo que esto yo se los había enseñado del curso de gestión, pero bueno, tal vez alguno no estuvo conmigo o llevó el curso antes que tuviéramos acceso a esta base de datos de AENOR. Yo creo que ustedes con sus usuarios incluso pueden descargar las normas y todo, entonces tienen esa posibilidad para tener acceso a todas las normas, obviamente que tenga AENOR, ¿verdad? Que hayan sido traducidas, digamos, al español por ellos. Sí, si quiere revisa porque esa versión de la norma está ahí la pueden descargar. Voy a confirmar, pero yo las consulto ahí. Vamos a ver, voy a ingresar para confirmar. Sí, sí está, dice Melissa. Sí, perfecto, sí. Sí, sí, de hecho ahí es donde yo las consulto. Lo que no sé es
sí, ve, dice María Fernanda que sí la pueden descargar. Si ustedes con sus usuarios logueándose con las cuentas de la UCR perfectamente tienen acceso incluso para descargarlas, ¿verdad? Entonces, obviamente que ahí aceptan las responsabilidades y todo al momento de hacer la descarga. Normalmente en esas bases de datos aparecen las versiones anteriores y aparece que, digamos, la vigente o anulada, y dice vigente, anulado, obviamente, que la recomendación es que trabajen con las que están vigentes, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí están las normas para que vayan a verlas. Igual la 15489 que tiene todo un apartado, la versión del 2016 tiene todo un apartado destinado a la identificación y la valoración. Entonces, bueno, igual está muy relacionado con los análisis que nosotros realizamos, digamos, lo que ustedes aplican en el curso de clasificación, lo que aplicamos en este curso sobre los contextos y demás, está como muy relacionado a lo que está ahí establecido, digamos, con respecto a la metodología para hacer los análisis de contextos y el análisis funcional y demás. No sé si tienen alguna pregunta, Valeria, Lady, Marta, María Elisa, Leonardo, Jocelyn. ¿Estamos claros? Ismael, Hazel, Catalina, ¿todo bien? ¿Todo claro? Ok, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ahorita rápidamente voy a compartirles no sé si ya todos vieron esa presentación que les subimos. Creo que yo la subí el domingo, me parece, o el lunes temprano, ahorita no recuerdo. No sé si ya todos la vieron, pero ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. José Daniel, no, la presentación que acabo de pasar de terminología todavía no está disponible hasta después de la clase del grupo 2, que es mañana con la profesora María Teresa. Entonces, hasta mañana como en la tarde ya está habilitada la presentación de terminología. Con gusto, José Daniel. Ok, bueno, entonces aquí, bueno, me imagino que ya la vieron porque no me han dicho lo contrario. Les quisimos hacer como esta breve presentación a manera de explicación y de ejemplificación de lo que pretendemos o esperamos que ustedes analicen y presenten en el primer informe de evaluación de documentos, en el primer parcial. El objetivo de esta parte del trabajo es que se haga un análisis del estado, digamos, de la situación, de la evaluación de documentos en las organizaciones costarricenses, porque ustedes están trabajando con varias entidades, municipalidades, ministerios, institutos, etcétera, etcétera. Entonces, acá les vamos a presentar ejemplos de cómo podrían ustedes desarrollar el informe de evaluación de documentos, qué tipos de análisis deben hacer, cómo lo deben hacer. Acá en el capítulo, creo que es el capítulo 3, donde deben hacer la identificación archivística de la organización en estudio. Obviamente, para presentar lo que se les solicita a ustedes, deben haber realizado una identificación archivística previa y por eso es que nosotros insistimos tanto en que este curso ustedes lo lleven cuando tengan aprobado el curso de clasificación de documentos 2,
para efectos de que tengan un trabajo académico que pueda funcionar de base o como insumo base para este otro proyecto, porque si no es hacer como dos proyectos en uno, ¿verdad? Entonces, la identificación archivística obviamente implica un conocimiento del contexto de la organización, implica el análisis de las funciones de la organización, implica dentro de ese mismo análisis de las funciones de la organización haber identificado los procesos de la organización, haber analizado los requisitos de los documentos y por consiguiente tener identificadas las series documentales que se producen en esa organización. Implica también la identificación y el análisis de los riesgos documentales. Entonces, esa identificación archivística es todo esa parte preliminar, ese estudio del marco reglamentario, ese estudio del contexto organizativo, la identificación de las partes interesadas o que están involucradas en el proceso. Es todo ese análisis que se hace de forma preliminar y por eso era que también yo les hacía la aclaración que no es que tienen que tener un cuadro de clasificación funcional, porque al final para este curso nosotros no necesitamos el cuadro de clasificación, lo que necesitamos es esa identificación archivística, ese análisis del contexto, esas funciones y procesos identificados, las series documentales con los requisitos de los documentos identificados y ojalá con los riesgos documentales también identificados y analizados. Entonces, una vez que nosotros tenemos este contexto, digamos, archivístico, esta identificación archivística realizada, la idea es que ustedes hagan un análisis del entorno y del contexto del sujeto productor partiendo de ejemplos como estos que están en este gráfico, en este esquemita. Entonces, por ejemplo, tenemos el entorno económico, político, social y cultural, ¿verdad? En el trabajo, nosotros les pedimos que hagan un análisis de los entornos y del contexto. Entonces, una aclaración. El, el contexto nos referimos al contexto del sujeto productor y cuando hablamos del entorno, nos referimos a ese entorno del sujeto productor, o sea, hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera y por eso tenemos ahí, por ejemplo, la crisis fiscal como una cuestión que impacta el entorno económico de las organizaciones. En el tema político, por ejemplo, ya empieza la campaña política, ¿verdad? Entonces las elecciones que se vienen, entonces ya todas las implicaciones que tiene el tema político. Actualmente tenemos el tema de la pandemia por la COVID-19, qué implicaciones ha tenido en el entorno de esa organización la pandemia, que está relacionado obviamente con un tema social, ¿verdad? El tema del COVID también. Tenemos también en un tema económico-político la incorporación al OCDE. Entonces, todo esto, digamos, es parte del entorno. Acá son algunos ejemplos, ¿verdad? Y desde ya les hago una aclaración. No es que tienen que hacer un gráfico así y poner 4 palabras, no. Tienen que hacer un análisis, una fundamentación de cada uno de esos entornos y esos contextos a partir de lo que ustedes identifiquen, ¿ok? No tienen que ser 5 páginas por cada entorno, ¿verdad? Sino obviamente un análisis, una fundamentación en un par de párrafos. O sea, aquí, aquí la cantidad no es tan relevante, sino más bien como la fundamentación que ustedes le den a cada uno de estos entornos.
a partir del análisis del contexto y del entorno del sujeto productor. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el contexto jurídico administrativo, acá esto está muy relacionado, por ejemplo, con el índice de normativa que ustedes desarrollan de, en el curso de clasificación, ¿verdad? Donde hacen un índice de la normativa general, la normativa propia, la normativa relacionada con la gestión de documentos y archivos. Obviamente también ahí entra el contexto administrativo un poco digamos, la dinámica de la organización. Aquí pueden mencionar el tema relacionado con la gestión de documentos y archivos, si hay archivos de gestión, si tienen un archivo de gestión, si hay un archivista a cargo, digamos, que se haga responsable de los procesos. Ahí en la parte de la normativa, obviamente entra si tienen lineamientos, directrices específicas o propias para la gestión de documentos en la organización. Luego, en relación con el contexto procedimental, es si se han identificado manuales de procedimientos e instructivos. Obviamente ahí se hace el detalle. Eh, depende de la organización donde ustedes estén trabajando. Existen más o menos a veces información disponible, ¿verdad? Entonces, por ahí revisar si tienen manuales de procedimientos, manuales de funciones, los manuales también de puestos o de cargos que está relacionado con el personal, ¿verdad? Las funciones o las responsabilidades que se les asigna al personal de la organización. Y obviamente todo el contexto tecnológico, ¿verdad? Que está relacionado con la computación en la nube, si trabajan eh, ahorita con esto también lo vamos a relacionar con entonces el contexto del COVID, si hay personas que trabajan vía remota, en teletrabajo, si tienen sistemas de información, bases de datos, sistemas de gestión de documentos, si utilizan, digamos, tecnologías para eh, hacer un control de, por ejemplo, lo que se recibe, de lo que se envía, si se digitalizan los documentos, si se registran en un control, en un sistema, en una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando del entorno y del contexto de la organización en la que ustedes estén desarrollando el proyecto de evaluación de documentos. ¿Ok? Entonces aquí tienen algunos ejemplos y ya saben, tienen que fundamentar y explicar. El otro capítulo, que creo que es el capítulo 4, el del diagnóstico del proceso de evaluación de documentos en la organización en estudio. Obviamente, como lo dice la palabra, la idea es hacer un diagnóstico que nos permita identificar cómo se evalúan los documentos en la organización. Si tienen tablas de plazos, si tienen, si han hecho eliminaciones, si tienen conformada el Comité Institucional de Selección de Eliminación de Documentos, etcétera, etcétera. Y para eso, la idea es que en primera instancia realicen un análisis comparativo de la normativa nacional sobre transparencia y sobre evaluación de documentos. Tal vez ustedes se cuestionan por qué el tema de transparencia y ya se van a dar cuenta. Entonces, bueno, hacemos un análisis entonces de la normativa que existe en nuestro país en relación con la transparencia, que bueno, nosotros tenemos desde la Constitución Política, el artículo 30, tenemos el tema de la Ley General de Control Interno, se han generado una serie de decretos ejecutivos en relación con este tema sobre el acceso a la información, sobre la apertura de datos, sobre la transparencia, los portales de transparencia y obviamente toda la normativa relacionada con la evaluación de documentos. Recuerden que en la ley, por ejemplo, y en el reglamento no van a encontrar la palabra evaluación, ¿verdad?
Van a encontrar valoración, van a encontrar selección, las funciones del CISET, las funciones de la Comisión Nacional. Entonces, hacer una comparación entre la normativa. Vamos a ver aquí un ejemplo del Poder Judicial. Este es una captura de pantalla del portal de transparencia del Poder Judicial. Ahí tienen los enlaces y podemos ver según, me voy aquí para atrás otra vez. Existe una normativa sobre transparencia que dice que tenemos que tener los informes disponibles de acceso, que tenemos que tener un portal en los sitios web. Y, por ejemplo, la ley del Sistema Nacional de Archivos dice que todas las instituciones deben rendir un informe anual sobre el desarrollo archivístico de esa entidad. Entonces, si yo hago un análisis de el caso del Poder Judicial en el apartado de informes institucionales, identifico que tienen disponibles los informes anuales de desarrollo archivístico y yo ahí los puedo consultar, los puedo descargar. Luego tenemos en relación con el tema de la transparencia, el tema de la participación ciudadana. Ustedes saben que eso es uno de los pilares del Estado abierto, ¿verdad? Entonces, por ahí eso nos permite identificar qué, qué participación tiene la ciudadanía en los procesos de evaluación de documentos, si se enteran de qué eliminan las instituciones, de qué pueden consultar, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, este dictamen de el dictamen C405, que es un dictamen de evaluación de documentos que está disponible en el sitio web del Archivo Nacional. Entonces ahí podemos hacer como ese análisis, ¿verdad? Sobre lo que plantean estos dictámenes, por ejemplo, en relación con la evaluación de documentos o la selección y la eliminación de documentos. Por ejemplo, acá en el tema de transparencia podemos hacer un análisis de el índice de transparencia del sector público. Estos son unas capturas de pantalla del índice del 2020. Vemos quiénes son como las instituciones que están en el top 3 de acceso a la información. Vemos, por ejemplo, que el Poder Judicial en los rankings por naturaleza jurídica está en primer lugar entre los poderes de la República y los órganos adscritos. Tiene una calificación bastante buena el Poder Judicial en el índice de transparencia. También está en el top 10, ¿verdad? Del índice de transparencia con una de las mejores calificaciones, y ahí para abajo van las instituciones. Entonces ustedes pueden buscar la institución que ustedes están analizando, que están estudiando, sí, para hacer este análisis comparativo de lo que refleja el índice de transparencia y lo que tiene la institución. Luego podemos ver acá unas capturas de pantalla del sitio web del Archivo Judicial, del Poder Judicial. Entonces vemos cómo tienen alguna información. ¿Sabía usted que el Archivo Judicial hace tales cosas? ¿Verdad? Entonces ahí explican lo que hace el Archivo Judicial y vean que hay una referencia directa sobre el tema de la identificación de expedientes con relevancia institucional para determinar su valor científico-cultural, por ejemplo. Luego, en esa misma línea, hace una referencia a la eliminación de los expedientes, igual acá a la eliminación de expedientes. Acá dicen por qué artículo los faculta hacer la eliminación de los expedientes según lo establecido en las tablas de plazos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo de esta forma se divulga lo que se hace, se rinde cuenta, se involucra a la ciudadanía en un proceso que muchas veces es ajeno
a ellos, pero ahí están disponibles, ¿verdad? La capacitación. eh, Acá, bueno, perdón, aquí no les mostré, no sé si me siguen acá, tal vez con esto, sí me siguen con el cursor, sí. Sí, Ven por profe. ejemplo, sí, ok, gracias. Ven por ejemplo acá que en la página del archivo judicial hay un apartado para el CISED, vean que aquí hay un apartado para la transparencia también. Están disponibles las actas de la comisión. Vemos también acá las tablas de plazos, ¿verdad? En el ámbito jurisdiccional, administrativo, ámbito auxiliar de justicia, están ahí disponibles. Y vemos acá ya ingresando a esas pestañitas, digamos, cómo están disponibles las tablas de plazos del archivo judicial. Tengo que decir que ellos tienen como una forma bastante particular de hacer como los instrumentos de valoración. A mí lo personal me parecen como muy complejos, pero bueno, es que el Poder Judicial es bastante complejo y no tiene como esa estructura así, no hacen como las tablas de plazos como normalmente nosotros las conocemos, así como en columnas, claramente identificado. A ellos más bien como que las comunican con circulares y así, no en todos los casos, y eso ha ido como cambiando en el tiempo, pero bueno, ahí están disponibles. Entonces, ¿qué pretendemos nosotras con este análisis? Y es que ustedes hagan una comparación entre la normativa sobre transparencia y sobre evaluación de documentos y que puedan determinar si existe una interacción entre el proceso de evaluación de documentos y los ciudadanos. Por eso traemos a colación el término de la transparencia, porque lo que buscamos obviamente es acercar el proceso a la ciudadanía, involucrarla, ser transparentes en la información que se dispone para que la ciudadanía pueda consultar, ¿verdad? Entonces, así, digamos, muy a grandes rasgos, yo puedo decir que el Poder Judicial ha hecho esfuerzos para que exista una interacción entre el proceso de evaluación y la ciudadanía y son transparentes en el sentido de que la información está disponible, se puede consultar, están explicándole a la gente cómo es el proceso y por qué lo hacen, ¿verdad? Y que tienen toda la normativa que respalda eso, por ejemplo. Entonces, al final, con este análisis, ustedes deben determinar si existe una interacción real entre el proceso de evaluación y los ciudadanos. En el segundo punto, donde vamos a analizar los informes de desarrollo archivístico, como les decía, según lo que establece la ley 7202, las entidades deben rendir anualmente un informe sobre el desarrollo archivístico de la institución, ¿verdad? Hay todo un procedimiento establecido por el Archivo Nacional para esto. Y entonces, por ejemplo, yo veo que en el Poder Judicial los tienen disponibles, ahí están publicados. Acá vemos el ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes analicen esos informes de los 2 últimos años y que entonces puedan responder a este interrogante, que si la entidad cumple con la legislación en materia de evaluación de documentos, porque en el informe hay unas preguntas sobre el CISET, sobre si han hecho eliminaciones, sobre si tienen tablas, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, bueno, al final yo eh, digamos, yo tengo como mis reservas, por decirlo de alguna forma, mis críticas al formulario que aplica el Archivo Nacional para hacer este informe, pero bueno, por lo menos plantea algunas preguntas sobre esto, ¿verdad? Y entonces ustedes ahí lo pueden analizar, lo pueden revisar, a ver. Algunas instituciones ni siquiera cumplen con entregar el informe, ¿verdad? Entonces por ahí lo pueden chequear. Y luego tenemos en el punto 3 el análisis de los informes de valoración. Cuando yo me refiero a informes de valoración,
nos referimos a los informes que emite el Archivo Nacional después del análisis que hace la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos sobre las tablas de plazos. Entonces, acá, si vemos en este cuadrito, hay un asterisco, ahorita les voy a explicar. La idea es que ustedes consulten, ¿verdad? Que busquen el material que está disponible en la página web del Archivo Nacional, las actas de la Comisión Nacional, que busquen en los sitios web de las entidades con las que ustedes están trabajando o si tienen página también el Archivo Central. Si pueden que hagan entrevistas o pregunten por correo electrónico a los archivistas o encargados de los archivos de esas entidades. Y nosotras, la profesora María Teresa y yo, estamos, bueno, ya hicimos la solicitud al SAE, al Departamento de Servicios Archivísticos Externos del Archivo Nacional, que nos brinde una actualización sobre los trámites de valoración que han atendido. Entonces, por eso es que yo les estaba insistiendo ahora al inicio de la clase en que para mí es importante saber la conformación de los grupos y con qué organizaciones están trabajando, porque a partir de eso yo pido la información al SAE. Normalmente ellos nos dan un instrumento que ellos tienen de control, digamos, que hacen por año y obviamente no en todos los casos encontramos información, pero tal vez si nosotros les pedimos la información, si no encontramos información, puede ser que nos ayuden a tener acceso a alguna otra información que ellos tengan, ¿verdad? Que tal vez no esté en el control y que nosotras podamos solicitar. Entonces, por eso tiene ese asterisco y dice aquí ahí dice ahí que las docentes suministrarán el material de acuerdo con las instituciones en las que estén desarrollando el proyecto. Nosotras hacemos a partir del material que nos suministra el SAE. Yo tengo ahorita el material que nos dieron del año pasado, pero pedimos la actualización para este año, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso, yo espero que a más tardar, a más tardar de hoy en 8, yo esperaría que entre lunes y martes yo ya les esté dando información sobre lo que identificamos de esto para que ustedes puedan ir a consultar las actas y todo. Esta consulta del material suministrado por el SAE, lo que yo hago es que yo reviso qué hay sobre las instituciones que ustedes van a trabajar para que ustedes puedan ir directamente al consultar las actas de la Comisión Nacional, porque si ustedes se ponen a revisar las actas, o sea, no tiene ningún sentido que lean y lean y lean, porque es probable que no encuentren puntualmente dónde se analizó un trámite de valoración de la municipalidad de X o del ministerio X, ¿verdad? Entonces, este, por eso les puse ahí ese asterisco. Si el SAE no nos da la información actualizada, entonces trabajamos con lo que tenemos hasta el año pasado. ¿Ok? Ok, entonces aquí volviendo al punto número 3, donde la idea es que partamos de estos insumos de información que analicen las tablas de plazos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está esta del Poder Judicial. No necesariamente ustedes van a encontrar tablas de plazos que contengan las series documentales que ustedes están analizando, ¿verdad? Eso es probable que pase, pero nos puede dar una información importante. Vean, por ejemplo, aquí, esta es un ejemplo esta es una tabla que aplica a los despachos judiciales del país y es lo relacionado con las tecnologías de la información, con la dirección de tecnologías de información. Si ustedes ven, ve aquí, dice tipo documental. Entonces, por ejemplo, esto es un hallazgo interesante porque nosotros deberíamos valorar por serie y no por tipo.
Podemos identificar variaciones, digamos, en las tablas que utilizan, en los elementos que utilizan, con base en lo que establece el Archivo Nacional, por ejemplo. Pueden identificar cuestiones importantes sobre los plazos de retención que se han establecido. Por ejemplo, acá vemos que estas son las boletas de combustible, tienen un año, entonces eso significa que se eliminan al año de producidas en la oficina de origen, cosas así, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacer como un pequeño análisis, aunque no tengan las series documentales que ustedes están analizando, no importa, aquí es conocer cómo es el proceso de evaluación documental en las entidades que están estudiando acá. Además del análisis de los informes de valoración, pueden consultar si están disponibles las actas de eliminación, por ejemplo, si están publicadas, qué se ha eliminado, cuestiones así. Y a partir de esto, la idea es conocer cómo se valoran los documentos y cómo se aplica la microvaloración, digamos, obviamente, planteando este análisis sobre lo que se hace en la organización. Este tema de la microvaloración ya lo vamos a ver en la próxima sesión, entonces ya vamos a ir entrando como más en materia al respecto. Y bueno, obviamente ustedes conocen todos los espacios y los medios que hemos planteado para que ustedes puedan hacer sus consultas, pero podríamos aprovechar esta, esta sesión sincrónica para aclarar cualquier duda que tengan. Profe, en, en lo de identificación archivística viene como identificación y análisis de los riesgos documentales, eso como más o menos qué sería o a qué se quiere referir. No, yo les dije, yo les expliqué a ustedes ahora que lo que interesa en la parte de la identificación archivística es el análisis de los contextos, que fue el gráfico que les puse de los ejemplos. La identificación archivística obviamente se parte de esos elementos y el análisis de riesgos está relacionado con, como dice la palabra, el análisis de los riesgos que puedan existir en torno a la gestión de documentos y archivos. Entonces, por ejemplo, si no sé, no existe, no sé, o sea, se utiliza un sistema, digamos, en el contexto tecnológico, tenemos un sistema para el control de la correspondencia, eh, pero no existe un procedimiento de cómo hacer el registro de esa correspondencia, no hay metadatos identificados, etcétera, etcétera, ¿verdad? O, no sé, un riesgo que pasa si no está el director para que firme, entonces ¿quién firma en su defecto? Un riesgo de inundación, de incendio, no están identificados los documentos esenciales que se deben rescatar, digamos, o que se deben respaldar o migrar. No existe un protocolo de respaldos de los documentos que están digitalizados. Todas esas cuestiones, digamos, son riesgos asociados a los documentos. El tema de riesgos ustedes lo van a estudiar un poco como más adelante, pero ya se está como planteando, digamos, como parte del, del análisis que se debe hacer en la identificación archivística. Yo no sé si ustedes recuerdan que, eh, vamos a ver, cuando analizamos, por ejemplo, la norma, la 26122, yo no sé si ustedes recuerdan que habíamos visto cómo se identifican las variaciones del proceso en el análisis de la secuencia de las operaciones. Entonces, un poco esas variaciones
es un poco gestionar los riesgos que se puedan presentar y también es algo que plantea, digamos, hay una norma ISO que es para la gestión de riesgos documentales, que como les digo, ustedes la van a conocer, la van a estudiar un poco más a fondo en los cursos de taller y en el taller archivístico y en la licenciatura también. Los que llevaron conmigo gestión de documentos 2 el, el año pasado, ya conocimos, digamos, las normas de análisis de riesgos documentales. Los que llevaron gestión el año pasado. Bueno, conmigo y con la profesora Alexandra, porque trabajamos siempre todas las mismas normas. Ahorita no me acuerdo, ya yo les voy a decir cuál norma es para no quedarles con la duda. Hay una norma ISO, ya les voy a decir cuál es, un momentito. Porque esa no me he aprendido el número. Yo normalmente trato de aprenderme los números de las normas, pero ya esa no la he logrado. Es la ISO 18128, apreciación del riesgo en procesos y sistemas de gestión documental. 18128. Ahí eso está relacionado, pero digamos, para efectos de este trabajo, nosotros no les pedimos análisis de riesgo, lo que les pedimos es como el análisis de los contextos y entornos. ¿De acuerdo, Lady? Está bien, gracias. Con gusto. Luis Gabriel levantó la mano. Sí, profe, es que tenía una consulta, pero ya es algo directamente de la conformación del grupo. No sé si se la puedo ¿Es hacer algo, perdón? No te escuché, perdón. Es algo ya de la conformación del grupo. Ok, ahorita lo vemos entonces. Ok. Vamos a ver, José Daniel me está preguntando por la cantidad de integrantes por cada grupo. Ok, vamos a ver. Bueno, tal vez esto está relacionado con lo que quiere conversar Gabriel. Sí, es el mismo grupo. Ok, está bien, perfecto. Vamos a ver, según la cantidad de estudiantes que tenemos en este grupo, los grupos para el proyecto pueden ser de 4 integrantes. Sin embargo, por ejemplo, tengo uno que va a trabajar individualmente. Hay unas chicas que están planteando que son solamente 2. Entonces, acá yo les hacía la aclaración, si no me equivoco, por el grupo de Telegram. Yo les decía que en principio, digamos, son 4 integrantes, pero que eso puede variar porque ustedes vienen arrastrando un trabajo el cual no necesariamente están todos los integrantes del grupo de ustedes aquí, digamos, en este grupo. O puede ser que ustedes hayan empezado en clasificación, digamos, no sé, 5 y terminaron 3 o 2 y así quedó el trabajo, digamos, con esta cantidad. Entonces, para mis efectos, yo preferiría que fueran grupos de 4 porque si no voy a tener que revisar muchísimos trabajos, eso me va a demandar más tiempo, puede ser que tarde más en entregarle los trabajos calificados, porque obviamente que eso me descuadra toda la planificación, ¿verdad? Pero yo no los voy a obligar a que, o sea, que fusionen grupos si ustedes no trabajaron con otras personas. Sí, digamos, si ustedes van a unificar grupos, yo no tengo ningún problema siempre y cuando lo hagan ustedes por voluntad, digamos, de ustedes. Yo no voy a tener ninguna injerencia en eso. Y lo que yo sí les hacía la aclaración, por ejemplo, en el caso de Omar, que yo les escribí por ahí que si él se podía integrar a algún subgrupo, yo sí les hago una aclaración y es que cada integrante del subgrupo debe tener una serie documental para trabajar. O sea,
Gabriel, Daniel y no sé quién más, bueno, no sé, digamos, con usted, digamos que ustedes son solo dos, Luis Gabriel y José Daniel. Entonces, cada uno tiene un proceso y cada uno tiene una serie, ¿ok? Puede ser que del trabajo que ustedes desarrollaron en el curso de clasificación hayan identificado varias series en un proceso. Eso no importa, porque yo tengo entendido que en clasificación ustedes tuvieron que trabajar un proceso cada, cada integrante del grupo, digamos. Eso es como lo que yo entiendo que hacen. Para efectos de este curso, lo que me interesa es que cada estudiante tenga una serie documental, pero una serie documental bien definida, bien clara, porque el año pasado me pasó que me dijeron, yo tengo una serie, pero después del análisis que hicimos, en realidad no era una serie porque esos documentos iban a un expediente, que era una serie documental compuesta. Y había otra persona que estaba analizando el expediente como una serie. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Si ustedes tienen dudas, lo podemos revisar antes, ¿verdad? Como les digo, para efectos de este trabajo, ustedes no necesitan nada puntualmente sobre la serie, sino es hasta el segundo informe. Pero es muy importante que lo tengamos claro desde ya para evitar problemas o inconvenientes en el camino. Entonces, esa es la única condición. Si ustedes me dicen, profe, es que somos solo nosotros dos o somos tres y ustedes van a seguir trabajando así, yo no tengo ningún problema. Si ustedes quieren abrir la posibilidad de que alguien se integre con ustedes, podemos usar el grupo de Telegram para que, digamos, abran como los espacios, pero les reitero, lo dejo a criterio de ustedes. ¿De acuerdo? Luis, José Daniel, ¿queda claro? Sí. Sí, sí, bueno, en nuestro caso lo que pasa es que, digamos, en este último trabajo fuimos 5. En el trabajo que de las normas, Eh, de las normas, de perdón, los términos. de la terminología. Se llama eso, yo ya Sí. pensé que había No, otro. no, no, perdón, es que como yo doy el curso de gestión también, el trabajo era de las normas, entonces ya se me hizo así como un cruce ahí, perdón. No, el trabajo de terminología. Y ustedes quieren trabajar esos mismos 5, es la idea. Es así. Sí, si se permite, sí. Ah, bueno, ok, digamos, o sea, si ustedes quieren trabajar esos 5, como les digo, por la cantidad de integrantes que hay en el curso, sí, por la cantidad de estudiantes que hay en el curso, los grupos debían ser de 4. Pero, por ejemplo, hay uno que va a trabajar solito, ya, ¿verdad? Ya está establecido. Entonces, obviamente que los grupos van a quedar desorganizados. Si ustedes son 5 y cada uno, o sea, estamos seguros que cada uno va a tener una serie documental, yo no tengo problema que sean 5. Con esa aclaración y esa salvedad que se las digo ya, ¿verdad? Para no tener problemas más adelante. Si ustedes quieren trabajar estos 5, pues yo no tengo problema, porque ya los grupos se descuadraron, digamos, en ese caso. Sí, ok, Ujú, eso me queda claro, profe, pero ujú. tenía una duda. Es que yo supongo, o sea, que a nivel de todos los grupos, pues no se debería repetir una institución. No, o sea, si se repite una institución, no importa porque yo pensaría que tienen otros procesos. Ok, ok, bueno, es que en este caso, Eh, digamos, a mí me pareció eh, que yo por ahí vi a una persona que trabajó con nosotros en clasificación, con un compañero y conmigo, y nosotros íbamos a seguir ese proyecto. Entonces, ah, como ok. que sí Y estaba pensando eso. y está en este mismo grupo, decís. Me pareció verla ahora
al inicio de la clase. Ahorita no la veo, pero me parece que sí. Ok, vamos a ver, Entonces, Vean, yo les voy a decir los grupos, o sea, los proyectos, los grupos las instituciones que tengo ahorita ya conformadas. Entonces, si no, lo podemos conversar entre nosotros, porque sí, en esa parte hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque vamos a ver, para evitar que vos analices una misma serie que esa persona está analizando, porque o sea, al final los análisis que ustedes hagan pueden ser, o sea, podrían ser diferentes, porque de nosotros pensamos y analizamos y utilizamos, digamos, fuentes de información y demás que nos permiten tener alguna diferenciación, digamos, en el proceso, sí, en el análisis que hacemos. Lo que pasa es que esto se podría prestar, digamos, como para problemas, malas interpretaciones. No quisiera, digamos, como que haya problemas por cuestiones como de plagio y demás. Entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero lo podemos ver. Yo les voy a decir las instituciones con las que ya hay personas trabajando. Tenemos entonces el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tengo la Dirección Nacional de Notariado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Mideplan. Esas son las que tengo. Entonces, digamos, si ustedes tienen duda, podemos revisar. Yo reviso la lista de clases, ustedes me pueden como comentar, ¿verdad? Y llegamos como a un acuerdo a ver si esa otra persona va a utilizar, digamos, como el mismo trabajo, porque puede ser que se haya integrado a otro subgrupo y se haya, digamos, incorporado al trabajo que ya traen los otros chicos del semestre pasado, digamos. Entonces lo podemos ver si quieren, si les parece bien. sí, bueno, sí, sería bueno porque pues sí Sí, pasó, era el Ministerio del Trabajo. Ah, ok. Ah, sí, bueno. el semestre pasado hicimos el trabajo en esa institución. Ismael dice que hizo el trabajo ahí, o que vamos a ver, Sí, el con Luis, Ministerio sí. de... ¿Perdón? Es que yo con Luis trabajamos con otra compañera. Creo que la otra compañera con el otro grupo escogió el Ministerio de Trabajo. Y nosotros Ah, íbamos ok. porque Ah, trabajamos clasificación. ok, vamos a ver. El Ministerio de Trabajo está María José, María Elisa, Jennifer y Valeria. Ustedes tienen los mismos, van a trabajar sobre los mismos procesos que desarrollaron Luis, Ismael, José Daniel. Eh, Profe, sí, María José. me imagino que sí vamos a trabajar los mismos porque estamos con Valeria y Jenny. Lo que pasa es que nosotras nos unimos a ellas porque en el caso de lo que se está diciendo, la institución con la que trabajamos el semestre pasado no tenemos la información concreta porque nunca la tuvimos durante el trabajo, no nos ayudaron, en la institución no nos ayudaron con eso. Ok, Entonces, Elisa y yo, que trabajamos el semestre pasado en clasificación, nos unimos con ellas. ok. Y entonces, Valeria y Jenny trabajaron con Luis Gabriel e Ismael, ¿es así? Sí, correcto. Ah, ok, ok. Entonces vamos a tener que tener eso claro. Ok, José Daniel, de acuerdo. Entonces, ok, José Daniel se unió con Ismael y Luis Gabriel por esa misma situación, lo mismo que describió María José. Ok, perfecto. Entonces, aquí no están ni Jenny ni Valeria. No están ahorita conectadas. Valeria no está y Jennifer tampoco. Ok, entonces, María José, hagamos una cosa. Usted puede conversar con ellas y me mandan una, no sé, una lista, no sé,
de los procesos y de las series, por favor. Y Luis, Gabriel e Ismael, hagamos lo mismo, porfa, como para entonces organizarnos, ¿ok? Está bien, profe. Ok, Ok. de acuerdo. Vamos a ver, tenemos otro grupo que va a trabajar con Inciensa, según me dice Gerson. Y María Fernanda me está diciendo que el Instituto Costarricense de Turismo. Ok. No, María Fernanda, yo no he recibido digamos, ni el correo ni un mensaje de ustedes. Si no les he contestado, porque yo a todos los que recibí les contesté. Me escribieron unos por correo, otros por Telegram, y yo creo que a todos les contesté hasta el momento. Entonces, porfa, María Fernanda, si me puedes mandar los nombres con los carnets de ustedes, porfa, para agregarlos. Ya voy a agregarles. Ya voy a agregarlos. Entonces, María Fernanda y ICT, ustedes son el grupo número 4. De una vez para que sepan. Vamos a ver, Lady y Melissa, el Consejo Nacional de Producción, ok. Entonces ustedes van a trabajar, está bien, no importa, ustedes dos, no hay problema, ok, Melissa. Y ustedes serían el grupo 5.